Moscú, 2 veces Moscú, el inicio y el final del viaje. La impresión cuando llegamos y nuestros primeros pasos se dirigían a la Plaza Roja, cerrada. Solamente a través de las rejas de Alexandrovsky Sad pudimos contemplar la plancha de esta plaza, la más grande del mundo. Nos hospedamos cerca del Teatro Bolshoi en un hotel de principios del siglo XX, con una elegancia fuera del tiempo, con sus muebles oscuros, las tapicerías de un color vino oscuro, la elegancia de los porteros y del personal. Un marco conocido antes de empezar el viaje hacia lo desconocido. El otro día logramos entrar a la plaza, pasando por la estatua del general Zhukov, a cuyo lado nos esperaban diversos Lenins, Putins y Marx. Podías retratarte con el personaje de tu elección, y yo, en el afán de distinguir mi conducta de la del turista, no me tomé la foto, cosa que hoy lamento. Pasamos por el memorial al soldado caído con sus guardianes, inmóviles hasta los párpados. La gente se arremolinaba para entregar arreglos florales. Hacíamos la cola obligatoria para entrar al mausoleo de Lenin, que ahí yacía, pequeño, reducido, inmóvil hasta la eternidad, por lo menos hasta donde lo permitían los trabajos anuales de restauración. Nuevamente, en la noche, la Plaza Roja. El emblemático Hotel Razia ya no existió. El vacío de un gran agujero se abrió en su lugar. Nos quedamos en el barandal del puente del río Moscova. Las luces, la iluminación de la Plaza Roja, del Kremlin y de los edificios colindantes. Sobre el puente se detenían lujosas limusinas, de cuyo interior descendieron jóvenes, acompañados por guardaespaldas, se tomaron la foto, bebieron champaña y después de una estancia fugaz subieron de nuevo a sus autos, de los que emanaba el ritmo de una música estruendosa. Río abajo, la fealdad de la enorme escultura de Pedro el Grande, monumento al soborno y la corrupción de los políticos rusos. En los largos socavones del metro desciende la interminable hilera de los usuarios. Los soviets adoptaron el modelo inglés para la construcción de su metro, que, a pesar de las dificultades de la perforación hacia profundidades enormes, permitía, una vez sorteada esta dificultad, un trazo más recto de las vías subterráneas. Las escaleras móviles, con su movimiento incesante, engarzan a la gente. ¿Cuántas veces pensé de cómo me gustaría conocer la historia de cada uno, de dónde venían, a dónde se dirigían, cómo era su casa, su entorno familiar? Tantas preguntas nunca contestadas. Comprendí las dimensiones de esta ciudad solo después de nuestro viaje. La capital de un país tan grande tenía que ser de dimensiones enormes. Ahora entendí la dimensión de las avenidas y los edificios que en mis primeras visitas me había parecido excesiva, excediendo y sobrepasando la dimensión humana. El trazo urbano y la arquitectura expresan que es el centro del país, con su voluntad de gobernar y dirigir. Temprano en la mañana tomamos un taxi al aeropuerto. Avenidas grandes, edificios altos, todo muy bien ordenado y planificado. Al llegar a México, veo mi ambiente con la crudeza de una turista que ha visto muchas cosas. No veo nada de planificación, todo desordenado, los tianguis preparándose para la venta del día, pepenadores buscando en la basura, mujeres llevando a sus hijos a la escuela. Pero al mismo tiempo me acuerdo de una escena que vi cerca de la Plaza Roja, unos ancianos jubilados exigiendo el regreso del sistema soviético. Y recordé lo que había leído sobre la miseria y la pobreza en el campo. En fin, llegando a México no vi nada de del ordenamiento y de la precisión de las líneas y del urbanismo que había visto en Moscú. Un pulular de la gente, un bullicio caótico, vida, caos, pero finalmente vida por fin.